Llevo ya un buen tiempo escuchando hablemos de las cosas más aterradoras y hoy finalmente me animé a compartirles algunas de las vivencias paranormales que marcaron la casa de mi abuela. Mi familia es originaria de Aguascalientes y solían vivir a unas calles del centro, en una de las fincas más antiguas de toda la zona. Este es el primer relato. Mi papá me contó que, cuando era joven, salió a reunirse con sus amigos y regresó a casa ya muy entrada la noche, cuando todos los demás ya estaban profundamente dormidos. Venía agotado, así que no lo pensó dos veces y se fue directo a la cama. Justo cuando empezaba a quedarse dormido, sintió algo raro, como si alguien le hubiera dado un tirón a la almohada desde el suelo. Él estiró la mano para acomodarla, pero al bajar la mirada para recogerla, se topó de frente con el rostro de una mujer que asomaba desde abajo de la cama. Sin llegar a mostrar los dientes, ella le dedicó una sonrisa. Él trató de autoconvencerse de que solo había sido un sueño, pero conforme pasaban los días, la sensación de ser observado no lo dejaba en paz. Una noche, se levantó a tomar un vaso de agua, y al regresar de la cocina, vio a una mujer mayor parada justo al pie de su cama. Ella no dijo ni una palabra, pero parecía que quería transmitirle algo. Le señaló fijamente hacia una de las esquinas de la recámara. Mi papá volteó instintivamente hacia allá, y cuando volvió a dirigir la mirada hacia la cama, la mujer ya no estaba. No quiso entrar en más detalles al contármelo, pero me aseguró que estaba totalmente convencido de que no fue una simple sombra. Decía que parecía una persona de carne y hueso, alguien vivo. Cuando le contó lo sucedido a mi abuela, ella se quedó helada y le confesó que días antes también se había topado con una viejecita merodeando por la propiedad. Mi abuela se acercó para preguntarle si necesitaba algo o si estaba buscando a alguien. En esta casa hay dinero escondido, le dijo la mujer. Mi abuela, tomándolo a broma, simplemente le respondió que por favor le indicara exactamente en dónde buscarlo. Mi padre se dio la vuelta y en el instante en que volvió a fijar la mirada hacia la cama, aquella mujer ya no estaba ahí. Se negó a darme más detalles. Cuando me narró lo sucedido, solo atinó a decirme que estaba convencido de que no se trataba de una simple sombra, porque tenía la apariencia absoluta de una persona de carne y hueso. Al comentárselo a mi abuela, ella le confesó que apenas unos días antes había visto también a una anciana merodeando por la propiedad. Se le acercó con amabilidad para ver si necesitaba ayuda o si estaba buscando a algún conocido. En esta casa hay dinero oculto, le soltó la mujer de la nada. Mi abuela, con un toque de ironía, le respondió, desafiante, que por favor le indicara dónde encontrarlo. La mujer se quedó callada, no dijo ni una palabra y simplemente continuó con lo suyo. Pero, por increíble que parezca, esa no fue la única vez que un extraño se acercó a mi familia para sugerirles, casi como una advertencia, que buscaran el dinero que otras personas habían dejado enterrado en aquella casa. Segundo relato, mi abuela fue bordadora toda su bendita vida, era una artesana increíble. Gracias a Dios nunca le faltó trabajo, pero para cumplir con cada uno de sus encargos, a tiempo. Muchas veces tenía que desvelarse hasta altas horas de la madrugada. Siempre dormía con la radio prendida. Cuando le preguntábamos la razón, siempre nos contestaba lo mismo. Para no oír, mi amor, para que la música no me deje escuchar sus voces. Ella juraba que los difuntos le hablaban cuando se quedaba sola en la noche. Decía que el alboroto que armaban era tan intenso que no la dejaban pegar el ojo. Una noche terminó de trabajar cerca de las 2 o 3 de la mañana y encendió la radio. Su cuarto daba directamente al patio central de la casa. Esa vez dejó la puerta entreabierta para que circulara el aire y no se encejara tanto calor. Justo cuando se estaba cepillando el cabello, la radio se apagó de la nada. Trató de prenderla otra vez, pero no hubo caso. Mejor la dejó así, ya no quiso insistir. Se levantó para cerrar la puerta y vio que algo
comenzaba a brotar desde la coladera del patio. Al principio pensó que se trataba de un animal, alguna rata gigante que se había quedado atorada allá abajo y luchaba por salir. Pero entonces esa cosa empezó a inflarse, a volverse cada vez más y más grande. Cuando finalmente terminó de salir, pudo verla bien. Era una mujer. Tenía el cuerpo de una adulta, pero su rostro era el de una niña. Mi abuela retrocedió aterrada, tratando de contener la respiración, rezando para no hacer el menor ruido. Sin embargo, mi abuela retrocedió de golpe, intentando aguantar la respiración para no emitir sonido alguno. Sin embargo, ya había visto esa cosa antes, así que la miró fijamente y se abalanzó sobre ella. Cuando mi abuela sintió el peso de aquel ser encima, la criatura abrió la boca. Dice que tenía los dientes exageradamente largos y que terminaban en punta como si cada uno de ellos fuera un colmillo afilado. Asegura que esa cosa quería devorarle el rostro. Afortunadamente mi abuela sacó fuerzas de donde no tenía para soltarse, y aquella aparición se esfumó, regresando finalmente a donde quiera que perteneciera. Relato número 3. Zoraida, una de las hermanas de mi padre, contaba que en sus sueños se le aparecía constantemente una niña. Mi tía no tenía idea de quién era, pero al parecer la niña sí la conocía a ella. Incluso sabía perfectamente su nombre. La primera vez que se le manifestó, le suplicó que por favor mandara a celebrar una misa. Le pidió que fuera a nombre de Laura. Zenobia, ven a verme, le dijo. Estoy en el Panteón de la Cruz. Mi tía contó todo lo que había soñado y unos días más tarde toda la familia fue a visitarla tal como la pequeña lo había pedido. Su tumba estaba enterrada en las orillas del cementerio. Mi abuela limpió el polvo de la lápida y le colocó unas flores que había comprado en el mercado. Sin embargo, mi tía Zoraida ignoró la otra petición. Le pareció que con haber ido a visitarla era más que suficiente. La niña comenzó a aparecerse en la casa, ya no quería irse. Quizás siempre había estado ahí, pero ahora ya ni se molestaba en esconderse. Dicen que por las noches la escuchaban corretear por los patios o abrir la puerta de la cocina para intentar entrar. Podían oír su voz, especialmente mi abuela, quien tenía que subir el volumen de la radio para intentar silenciar sus súplicas, pues ella les pedía lo mismo todos los días. Quería que le hicieran una misa en el templo que se encuentra en la colonia. Labores de campo, mi familia, y al final decidieron hablar con el sacerdote para rogarle que cumpliera esa voluntad. También le entregaron un rosario por su eterno descanso, para que por fin pudiera hallar paz. Estaba claro que su presencia no era grata en la casa, pero aún así, ella no se marchaba. Seguía totalmente aferrada a nuestra familia. En un sueño, le suplicó a mi tía que por favor le diera algo para entretenerse. Ella le compró unos juguetitos de barro y unos dulces que le acomodó sobre la mesa de la cocina. A la mañana siguiente encontramos todos los trastes destrozados y las envolturas de los dulces abiertas. Debido a todo esto, Zoraida se mudó, tomó la decisión de que lo más sano para ella era poner distancia con la familia. Mi abuelita juraba que cada mes había que mandarle a hacer una misa, o si no, la niña se ponía furiosa y durante la noche le escondía los hilos y las agujas que usaba para sus bordados. A nosotros nos tenían estrictamente prohibido salir a los patios al caer la noche. Querían evitar a toda costa que llegáramos a entrar en contacto con ella. Durante años cumplieron fielmente con sus exigencias. Le hacían misas y le compraban juguetes. Yo jamás pude verla, pero sabía
que estaba ahí. Siendo honesta, no creo que se haya marchado. Dudo mucho que algún día decida irse. Relato número 4. Esta historia ya es mía. Sucedió cuando yo tenía unos 3 o 4 años. Dicen que a esa edad los niños no recuerdan gran cosa, pero yo tengo muy presente lo que pasó, como si ese recuerdo estuviera tatuado en mi mente. Habíamos ido a visitar a mi abuelita. Yo estaba agotada por el viaje, así que me fui a acostar al cuarto que antes había sido de mi tía Zoraida. La recámara daba directo al pasillo que conectaba con los baños y me quedé profundamente dormida en cuestión de unos pocos minutos. Desperté sobresaltada, con el cuerpo temblando por completo. Escuché claramente cómo se abría la puerta del baño principal y alguien salió de allí. Al principio solo lograba distinguir su silueta, no sabía quién podía ser, pero al acercarse vi que se trataba de un hombre extremadamente obeso. Entonces levantó la mano y con los dedos empezó a hacerme una seña. Me estaba llamando. Ven, me susurró. Ven conmigo, tus papás me pidieron que viniera a buscarte. En ese instante rompí a gritar. ¿Cuándo? Mi mamá entró, yo estaba desconsolada, llorando, y el resto de mi familia también llegó, para ver qué rayos estaba pasando. Yo solo podía señalar la puerta del baño. Él, les dije, él me asustó. Mis tíos fueron corriendo a buscar a ese hombre que yo les describí, pero no encontraron nada. No, había absolutamente nadie más. Solo estábamos nosotros, en toda la casa. Pasaron varios años hasta que mi papá me confesó que, antes de que nosotros nos mudáramos ahí, la casa fue de un señor que vivía totalmente solo. Los vecinos se dieron cuenta de que se había quitado la vida días después, solo por el hedor insoportable que salía de la propiedad. Lo encontraron colgado de las vigas del techo, justo dentro de uno de los baños. Dentro de aquel mismo baño del que yo lo vi salir. Relato número 5. Cuando tenía 17 años, mi abuelita murió. Fue un golpe devastador para todos nosotros. Durante los días siguientes a su partida estuvimos yendo a su casa constantemente para repartir todas sus pertenencias, ropa, joyas, trastes e incluso todas sus plantas. Mi abuelita era una acumuladora compulsiva, tenía una obsesión enfermiza por comprar cosas que realmente no necesitaba y que nunca llegaba a usar. De verdad no teníamos idea de qué hacer con tantas cosas que pasaron. Una tarde, al salir de clases, mi mamá me llamó para avisarme que habían descubierto otros armarios repletos de ropa y mi tía nos pidió que fuéramos para escoger lo que quisiéramos quedarnos. Cuando arribamos, solo estaba uno de mis tíos con su mujer, que acababa de dar a luz a su bebé. Me quedé cuidándola hasta que concilió el sueño. La acosté en el cuarto y fui hacia la cocina. Me senté en el marco de la puerta, muy cerca del baño, cuando sentí que una mano comenzó a acariciarme la cabeza, como si me estuviera empujando con suavidad. Al principio ni me inmuté porque di por sentado que era mi tío, pero enseguida lo vi pasar por la ventana. Estaba en el patio principal guardando los discos de mi abuela en unas cajas. No había absolutamente nadie conmigo, pero puedo jurar que la sensación que me provocó el tacto de aquella mano fue la misma que experimenté cuando vi a aquel hombre gordo hace ya varios años. Relato número 6. Tras el fallecimiento de mi abuela, mis tíos empezaron a buscar el dinero que supuestamente estaba oculto en toda la casa. Cavaron, hicieron boquetes en las paredes, pero no había ni rastro de aquel dinero. Sin embargo, había algo más, otro piso de mosaico a 1 metro aproximadamente por debajo del suelo, conectado a un túnel. En una de esas excavaciones encontraron un conjunto de huesos. Claramente eran restos humanos
Varias personas estaban enterradas ahí. Sin que nosotros tuviéramos la menor idea, nadie en la familia quiso tocarlos. Ya habíamos aprendido a tenerle muchísimo respeto a los muertos. Solo la esposa de un tío se atrevió a tocar La esposa de un tío terminó tocando uno de los huesos. Nos contó que justo esa misma noche empezó a sentirse muy inquieta y nerviosa. De madrugada sintió que alguien le rozaba el rostro para despertarla. Al abrir los ojos, se topó con una mujer sentada ahí, en la orilla de la cama, observándola fijamente. Parecía como si estuviera custodiando su sueño. Después de todo lo que pasaron mis tíos, buscaron a unos expertos de Zacatecas que se encargaban de hacer exorcismos para que vinieran a sacarnos esos espíritus. Cuando aterrizaron en Aguascalientes, fuimos por ellos a la central de autobuses, pero para nuestra sorpresa no quisieron entrar a la casa. Mis tíos les rogaron, les suplicaron que por favor pasaran. Incluso les ofrecieron más dinero del que ya habíamos pactado, pero ni así aceptaron. Dijeron que había algo verdaderamente maligno ahí dentro. Antes de marcharse, le dieron a mi tía una medallita que tenía que colocarse debajo de la lengua. Le dijeron que si realmente quería conocer a los verdaderos dueños de esa casa, tenía que entrar él solo, completamente solo. Le dejaron bien claro que ellos ya no podían hacer nada más por nosotros y que cualquier cosa que él decidiera hacer correría por su propia cuenta. Y esa misma madrugada mi tío se armó de valor y decidió intentarlo. Estaba agotado y lo único que quería era descubrir de una vez por todas qué demonios vivía en aquella casa. Él cuenta que todo parecía un sueño, como una película de terror de esas que te hielan la sangre. Al principio vio una niña pequeña jugando, después se cruzó con una pareja de jóvenes caminando por ahí, conoció a todos los muertos que se habían ido adueñando de nuestros espacios, ancianos, niños, adolescentes. Escuchó las voces que mi abuela había intentado callar durante tantos años, decenas y decenas de voces. Uno de aquellos hombres le confesó que, si bien muchos de ellos habían fallecido en esa casa, a otros simplemente los habían dejado enterrados ahí. Mi tío escupió y la medallita salió volando para no volver. Lo que vio lo impactó tanto que hasta el día de hoy no ha vuelto a poner un solo pie dentro de esa propiedad. Quizás se pregunten por qué nadie se llevó a mi abuela de ese lugar. La realidad es que lo intentamos. Mis papás, por ejemplo, le insistieron para que se fuera a vivir con nosotros, pero ella siempre decía que los muertos no iban a lograr echarla de ahí, que esa era su casa y que solo saldría de ahí cuando ella misma estuviera muerta. Y así ocurrió. Falleció en su propia recámara. Tras su partida, la familia se volvió mucho más unida, tal como ella siempre había querido. A veces me visita en sueños. Se le ve mucho más tranquila, descansando finalmente en paz, a pesar de todo lo que sufrió y de la vida tan dura que le tocó, aunque no pudo ver en vida a sus hijos unidos como siempre lo deseó. Sé que ella aún nos puede ver. Sé que se siente feliz de que hayamos logrado cumplir su última voluntad. Hola, comunidad de Hablemos de las Cosas Más Aterradoras. Antes que nada, quiero decir que amo este programa. Lo escucho a todas horas y he estado pensando que ya es momento de compartir mi propio relato. A lo mejor no es tan macabro como las otras historias que suelen contar por aquí, pero es una vivencia que me pasó a mí y que todavía se comenta en mi familia. Espero que les guste. Me llamo Marisol Amor y tengo 17 años de edad. Mis padres son de un rancho pequeño de Michoacán y crecieron ahí. Mis
hermanos también, pero yo no. Yo nací en los Estados Unidos, en California. Mi abuelita Eulalia, la mamá de mi mamá, siempre venía a visitarnos a mi madre, a sus hermanos. También se quedaba una temporada con cada uno de sus hijos. Mi mamá siempre recordaba que cuando vine al mundo, mi abuela se me quedaba viendo y le decía: ay, hija, cuídala muchísimo, que esta niña va a ser una bala. Ella me decía de cariño Mori. Por desgracia, mi abuela se nos fue cuando apenas cumplí 1 año, y desde entonces mi mamá mandó a que le hicieran un cuadro enorme a mi abuelita Eulalia y a mi abuelo, quien ya había fallecido tiempo atrás. Lo puso en la sala. El hecho de que mi abuela muriera me sigue doliendo, porque aunque me cuentan tantas historias sobre ella, no estuvo presente para verme crecer. O al menos eso era lo que yo creía, hasta que mi madre me compartió una vivencia aterradora de cuando yo apenas tenía 4 años de edad. Mis padrinos de bautizo viven justo al lado de mi casa. Cuando yo tenía esos 4 años, tenían en su jardín una resbaladilla y varios columpios. Me la pasaba jugando ahí todo el día con su hijo, que tiene exactamente mi misma edad. Éramos inseparables. Siempre me cruzaba a su jardín porque desde que era una cría me fascinaban los columpios, incluso a día de hoy. Como eran vecinos, siempre veía los juegos ahí, al lado, y me brincaba la barda. Eso sí, como era tan pequeñita, yo no podía sola. La barda era demasiado alta. Siempre tenían que ser mi mamá o mi papá quienes me ayudaran a saltar. Al otro lado, mi madre cuenta que un día que estábamos conviviendo en el jardín, se distrajeron un momento, me perdieron de vista por un segundo, no estaban al pendiente de lo que yo hacía. De repente, mi mamá notó que ya no me veía por ninguna parte del jardín. Se puso muy nerviosa y empezó a gritarme para ver dónde me había metido. Yo le contesté desde el otro lado de la barda, ya estaba en el jardín de mis padrinos. Mis papás pensaron que mis padrinos estaban ahí y que tal vez ellos me habían pasado. Me ayudó a pasar al otro lado de la barda. Mi mamá se asomó por una pequeña rendija del cerco, aunque no alcanzaba a verme con claridad. Ella jura que yo estaba en el columpio, pero parecía como si alguien más me estuviera empujando, aunque no había absolutamente nadie detrás de mí. Entonces les gritaron a mis padrinos para ver si acaso ellos estaban ahí en el jardín conmigo. Mis papás seguían convencidos de que ellos me estaban columpiando o que ellos me habían ayudado a brincar, pero al poco tiempo se dieron cuenta de la realidad. Ellos ni siquiera estaban en casa. La casa estaba sola, ni siquiera su auto estaba en la entrada. Mis papás, totalmente confundidos, me preguntaron quién me había ayudado a saltar la barda y quién me estaba columpiando. Dicen que yo simplemente les respondí que una señora. Me preguntaron si se trataba de mi madrina, pero yo les aseguré que no, que era alguien más. Se pusieron muy nerviosos y revisaron toda la casa, pensando que algún extraño se había metido, pero no encontraron a nadie. No se explicaban quién me había ayudado a brincar ni quién me estaba columpiando, así que, asustados, me tomaron de la mano y nos metimos rápidamente a la casa. Dice mi mamá que apenas entré, caminé directo a la sala, me paré frente al retrato de mis abuelos y dije con mucha seguridad y una sonrisa: ella, mamá, ella fue la que me ayudó a saltar la barda y la que me columpió. A mi mamá se le puso la piel de gallina. Me preguntó si estaba segura y dice que yo le contesté: sí, era ella y tenía un rebozo puesto cuando me abrazó. En ese instante, mi mamá supo que yo estaba diciendo la verdad, porque aunque no aparecía en el cuadro mi abuela toda su
vida usó rebozo. Yo no tenía idea de que la señora de la foto era mi abuelita esa tarde, hasta esa tarde en que supe que ella estuvo conmigo. Y tengo la sensación de que sigue merodeando por aquí porque a cualquier lugar al que me dirijo siempre aparece algún indicio de que su presencia me acompaña. Hasta aquí llegamos con el relato de esta noche. Si esta historia logró sacarte un escalofrío, no olvides regalarnos un me gusta y suscribirte al canal. Hablemos de las cosas más aterradoras para que no te pierdas ninguno de los próximos relatos que pondrán a prueba tus nervios. No olvides activar la campanita de notificaciones para ser el primero en escuchar nuestras nuevas pesadillas. Gracias por estar con nosotros una vez más y ten presente, hay secretos que es preferible no desenterrar. Cuando la noche se apodera de todo, nos encontraremos muy pronto si es que te atreves.